Ejercicio 14. Un lago tiene un área superficial de 1 hectárea. Cerca a una orilla se observó que 2 centímetros cuadrados de su superficie estaban cubiertos por una planta extremadamente peligrosa que se reproduce exponencialmente. 3 días después, la planta había incrementado su tamaño a 10 centímetros cuadrados. ¿Cuánto tardará la planta en invadir el lago entero? ¿Qué porcentaje del lago estará invadido un día antes de que se complete la invasión? Entonces nos dicen que el modelo es exponencial, entonces P de T, o sea, el área cubierta en función del tiempo que va a ser en días, va a ser P0 exponencial de KT. Entonces de acá, esta función va a ir de días a centímetros cuadrados. Entonces P0, que es el tiempo inicial, cuando T es 0, P de 0 es P0 y P0 nos dicen que es 2 centímetros cuadrados. Y nos dicen además que P3 es 10 centímetros cuadrados. Después de 3 días, la planta cubre 10 centímetros cuadrados. Y el lago total, el área total del lago es 1 hectárea. Y esto equivale a 10.000 metros cuadrados. Listo, entonces esto es 10 a la 4 metros cuadrados, o sea que es 10 a la 8 centímetros cuadrados. Para que podamos llegar aquí a centímetros cuadrados, entonces transformamos hectáreas en centímetros cuadrados. Bien, entonces metemos aquí 10 a la 8. La pregunta aquí es, ¿para qué t se tiene que p de t es igual a 10 a la 8? Entonces tenemos que resolver aquí para acá con estos datos. Entonces tenemos que p de 3 es igual a 10, esto es igual a 2 exponencial de k3. Listo, metemos aquí 3 y 10, acá 3, 10 y aquí 2. Bueno, entonces de aquí ustedes despejan para acá, resuelven aquí para acá, y esto nos da logaritmo natural de 5 todo sobre 3. Listo, entonces la función nos queda p de t es igual a 2 exponencial de t tercios logaritmo natural de 5. Entonces aquí podemos simplificar, esto nos da 5 a la t tercios. Recuerden que esto nos da exponencial logaritmo natural de 5 todo elevado a la t tercios, y exponencial del logaritmo natural de 5 es simplemente 5. Listo. Bueno, ahora resolvemos para 10 a la 8. Entonces 10 a la 8 igual a p de t. Esto es 2 por 5 a la t tercios. Entonces resolvemos aquí para t. Bueno, trabajemos aquí mejor con la exponencial. Esto nos va a dar 3 sobre logaritmo natural de 5, logaritmo natural de 10 a la 8 sobre 2, y esto lo aproximamos a 33.044 días. Ahora la siguiente pregunta: ¿qué porcentaje del lago estará invadido un día antes de que se complete la invasión? Entonces restamos a este t 1 y lo metemos en la función p. Vamos a utilizar aquí el valor exacto de t. Le restamos 1 porque después de estos días se cubre todo el lago. Entonces un día antes, esto va a ser 2 exponencial de logaritmo natural de 10 a la 8 sobre 2. Recuerden que aquí multiplicamos por k, y k era logaritmo natural de 5 tercios. Entonces se simplifica y queda solo logaritmo natural de 10 a la 8 sobre 2 menos logaritmo natural de 5 tercios.
y esto con la calculadora lo aproximamos a 5.848 por 10 a la 7. Listo, entonces eso es lo que está cubierto un día antes. Entonces ponemos 5.848 10 a la 7 sobre el total de área, y esto nos da aproximadamente 0.5848, y esto significa que un día antes está cubierto el 58.48% del lago. Ejercicio 15. La gráfica de y igual a raíz cuadrada de 2x menos 4 se desplaza 4 unidades hacia la izquierda y luego se encoge horizontalmente a la mitad. Después se desplaza verticalmente de modo que pase por el origen. Por último se refleja respecto a la recta y igual x, y finalmente hallamos la ecuación de la gráfica resultante. Entonces, ejercicio 15. Entonces vamos a ir leyendo otra vez el enunciado y vamos haciendo las transformaciones indicadas. Entonces tenemos la función y raíz cuadrada de 2x menos 4. Entonces primero se desplaza 4 unidades hacia la izquierda. Entonces recuerden que las transformaciones horizontales afectan directamente la variable. Entonces hacia la izquierda sumamos 4 unidades. Luego se encoge horizontalmente a la mitad. Entonces multiplicamos x por 2 Después se desplaza verticalmente de modo que pase por el origen. Bueno, entonces evaluamos en x igual 0. Entonces y de 0 es raíz de 2 por 4. 0 por 2, 0, más 4, 4, menos 4. Esto nos da raíz de 8 menos 4, raíz de 4, y esto es 2. Entonces vean que en 0 da 2, o sea que tenemos que bajar la gráfica 2 unidades. Ok, después se refleja respecto a la recta y igual x. Entonces cuando reflejamos respecto a la recta y igual x, lo que estamos haciendo es encontrar la inversa de la función. Entonces vamos a hallar la inversa de esta función despejando a x de acá. Entonces primero vamos a simplificar. Entonces de acá nos queda 4x, y 2 por 4, 8, menos 4 más 4, menos 2. Ahora sí despejamos, y más 2 igual a raíz cuadrada de 4x más 4. Después tomamos el cuadrado, y ahora si despejamos x de acá, nos queda x igual a y más 2 al cuadrado menos 4 sobre 4. Listo. Entonces de aquí podemos simplificar. Esto es y al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más 4y, más 4 menos 4, todo sobre 4. Esto es y al cuadrado más 4y, más 4 menos 4 se vuelve 0. Finalmente nos queda esto. Entonces la función inversa de x es x al cuadrado más 4x sobre 4. Listo, entonces digamos que esta es la función que se obtiene después de las transformaciones realizadas. Ejercicio 16. Consideremos las funciones que están a la izquierda y vamos a calcular el dominio de las funciones indicadas en la lista. Dibujaremos la gráfica y también determinaremos el rango. Entonces empecemos con f.
Entonces aquí va a ser un gráfico. Bueno, primero aquí la tablita. Los valores son -1, 0, 1, 3, 2, 1, 0, -2. Entonces f inversa es simplemente invertir los valores aquí de la tablita. Listo. El dominio de f inversa son todos los valores que están aquí arriba, 2, 1, 0, -2, y el rango de f inversa son los valores de aquí abajo, -1, 0, 1, 3. Entonces podemos construir la gráfica, por ejemplo, en 2 vale -1, en 1 vale 0, en 0 vale 1 y en -2 vale 3. Entonces más o menos aquí tenemos la gráfica de f inversa de t. También podemos hacer una gráfica, un diagrama así de esta forma. Entonces si f va de aquí de -1, 0, 1 y 3 a, vamos a organizar aquí los valores, -2, 0, 1, 2. Entonces el -1 lo está mandando al 2, el 0 lo está mandando al 1, el 1 lo está mandando al 0 y el 3 lo está mandando al -2. Entonces f inversa hace lo contrario y noten que la función es inyectiva, más aún es biyectiva, entonces la inversa sí se puede definir. Continuemos con g. Entonces de g de x tenemos la gráfica. Entonces podemos hallar la fórmula utilizando la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces el primer tramo, ustedes lo hallan, es x medios más 1 para x entre -2 y 0, y el segundo tramo es x menos 1 para x entre 0 y 1. Entonces hallamos la inversa de esta función. Entonces hallamos la inversa de cada uno de los tramos. Esto nos da 2x menos 2 para el primer tramo y para el segundo x más 1. ¿Listo? Entonces esta es la inversa de este tramo, esta es la inversa de este tramo, y para hallar el dominio, el intervalo de cada uno de los tramos, nos ayudamos de la gráfica. Entonces vean que de x menos 2 a 0 en g lo está mandando a 0, 1. Entonces el primer tramo, el dominio en la inversa, va a ir de 0 a 1, y el segundo tramo de g, que va de 0 a 1, lo manda a -1, 0. Entonces el segundo tramo de la inversa va a ir de x menos 1 hasta 0. Entonces el dominio de g inversa nos podemos ayudar de la gráfica. El dominio de g inversa es el rango de g. Entonces vemos que el rango de g va de -1 a 1, y el rango de g inversa es el dominio de g, y vemos que el dominio va de -2 a 1, o sea que el rango de g inversa va de -2 a 1, abierto en -2 y cerrado en 1. Listo, entonces para la gráfica podemos simplemente tomar simetría con respecto a la recta y igual x. Entonces
de menos 2 lo manda a 1 y aquí en 1 va hasta menos 1. Entonces aquí en menos 2 es abierto, aquí en menos 1 es abierto, aquí es cerrado y aquí es cerrado. Y esta es la gráfica de G inversa de X. Sigamos con H inversa. Entonces de H tenemos la fórmula, podemos hallar fácilmente H inversa de X y resulta ser la misma función H. Entonces el dominio de H no tiene problemas. Entonces son todos los reales y el rango de H resulta ser el dominio, el rango de H inversa resulta ser el dominio de H, que es esta misma función, o sea que también son todos los reales. Estoy para la gráfica. Entonces es la recta dependiente menos 1 desplazada una unidad. Entonces en x0 vale 1. Y esta es la gráfica de h inversa de x. Bueno, entonces continuemos con las otras dos funciones que nos faltan. Aquí vamos a ayudarnos de f, g y h, y tenemos las gráficas de g y h. Entonces continuemos con h compuesta g inversa. Entonces hallemos primero h compuesta g. Y después tomamos la inversa. Bueno, entonces h compuesta g, vamos a meter este primer tramo, o sea, aquí solo hay un tramo. Entonces nos queda 1 menos x medios más 1. Y el segundo nos queda 1 menos x menos 1. Entonces, simplificando, este primero nos queda menos x medios y el segundo nos queda 2 menos x. Y el primero tiene el intervalo a 0 y el segundo 0 a 1. Listo, entonces hallamos la inversa. Entonces h compuesta g inversa de x. Recuerden que hallamos la inversa de cada uno de los tramos. Entonces la primera inversa nos queda menos 2x y la segunda inversa nos queda 2 menos x otra vez. Bueno, entonces aquí para el intervalo del tramo, entonces metemos los extremos. Vean que la función es decreciente, esta función también, entonces van a quedar al revés. Por ejemplo, cuando metemos menos 2, aquí nos da 1, y cuando metemos 0 nos da 0. Entonces esto va a ser para los valores entre 0 y 1. Y aquí cuando metemos 0 nos da 2 y cuando metemos 1 nos da 1. Entonces esta es la función inversa. El dominio, vamos a escribirlo por acá. El dominio de h compuesta g inversa va a estar determinado por los intervalos de la función. Vean que va de 0 a 1 unido 1 cerrado a 2, o sea que esto va de 0 a 2. Y el rango de la función, bueno, vamos a ayudarnos de la gráfica. Entonces graficamos esto. Entonces esta es la función dependiente negativa, entonces en 0 vale 0. La recta dependiente menos 2 que pasa por 0, 0.
y en 1 vale menos 2, que aquí abierto, esta otra en 1 cerrado vale 1, aquí cerrado, y en 2 vale 0, entonces aquí abierto. Entonces esta es la gráfica. Entonces si vemos el rango va a ir desde menos 2 hasta 1, o sea, desde menos 2 abierto hasta 1 cerrado. Entonces tenemos el dominio, el rango y la gráfica. Finalmente, hallemos g compuesto f de x. Entonces lo primero que hay que notar aquí es que cuando t vale menos 1, f vale 2 y 2 no está en el dominio de g, solo llega hasta 1. Y cuando t vale 3, f de t vale menos 2, entonces no podemos evaluar g en menos 2 porque aquí es abierto. Entonces solo podemos evaluar a t en 0 y 1. Entonces esta x solo puede tomar valores 0 y 1. Escribirlo aquí de una vez. Entonces cuando x vale 0, f de x, f de 0 es 1. Y 1 en la gráfica da 0. Y cuando x vale 1, f de 1 da 0 y en 0 da 1. Entonces en 0 da 0, en 1 da 1. Bueno, de aquí nos falta la inversa. Bueno, entonces la inversa viene siendo lo mismo. Esto es 0, 1, x igual 0, x igual 1. Listo. Y el dominio de g compuesto f inverso es el conjunto 0, 1, el rango también, y la gráfica vendrían a ser simplemente dos punticos, así más o menos. Ejercicio 17. La tasa de inflación mide el incremento de los precios en una economía. Generalmente se toma como referencia la canasta familiar y se mide cuánto se incrementó su costo de un año a otro. Que un país tenga una tasa de inflación anual Y significa que el precio promedio de los bienes se incrementa en Y% cada año. El precio de un artículo ha crecido de acuerdo con la inflación. En 1982 valía 40 pesos y ahora vale 1.700 pesos. ¿Cuál fue la tasa de inflación anual durante este periodo? Entonces vamos a hacer aquí una pequeña tablita para la función. Entonces de acuerdo al tiempo en años y el precio. Esto es en pesos y esto es en años. Voy a indicarlo aquí. Bueno, entonces después de 0 años valía 40 pesos. Después de un año, entonces incrementa Y%, o sea que esto es 40, 1 más I. Listo, esto es porque vale 40 pesos más I veces 40. Listo, entonces por ejemplo si I es 10%, entonces 40 pesos más el 10% de 40, que serían 4 pesos, o sea que quedaría en 44 pesos. Asimismo, después de 2 años, sería 40, 1 más I, más I veces esta cantidad, o sea que sería multiplicar 1 más I otra vez, o sea que queda al cuadrado. Y después de 3 años, queda al cubo, siguiendo pues en un razonamiento similar. Entonces la función p de t va a ser 40, 1 más I a la t. Entonces esta función va de años a pesos. Bueno, entonces
En la información inicial nos dicen que, bueno, que P0 era 40, cierto que ya lo usamos aquí, y que ahora vale 1700. Bueno, entonces supongamos que ahora es el 2016, entonces han pasado 34 años. Entonces P de 34 es igual a 1700, es decir que 41 más I a la 34 da 1700. Vamos a resolver aquí para I, entonces dividimos entre 40, esto nos queda, simplificando, 0, 0, esto nos queda 85 medios igual a 1 más I. Tomamos raíz 34 a ambos lados. Y finalmente restamos 1. Y este es el valor de I. Entonces lo podemos aproximar con la calculadora por 0.11659. Eso está diciendo que I, la tasa de inflación fue de 11.659%. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.